nuestro curso en los principios rectores del derecho procesal de trabajo. Como recuerdan ustedes, antes del descanso del día lunes nos habíamos quedado en el principio de oralidad, el cual era precisamente el que estábamos empezando por apreciar. Ahorita vamos a compartir la pantalla para que podamos tener todos la misma visibilidad. Muy bien. Veníamos viendo los principios rectores, habíamos dicho que estos son la columna vertebral del proceso laboral, y en realidad debo ser claro en que si no aprendemos bien estos principios, difícilmente entenderemos en el resto de nuestras vidas el proceso. Debemos de poner mucho detenimiento en aprender estos principios para que no exista ningún inconveniente en entender después la dinámica del proceso y cómo las se van a ir desarrollando esta dinámica que impone los principios que estamos abordando acá. Por eso su importancia es, como decíamos, suprema. Entonces, en el principio del procesal de oficio, lo que vamos a observar de la aplicación de dentro del trámite del proceso es que, salvo los actos procesales a iniciativa a cargo de las partes, que en este caso sería la demanda por el lado del actor y la contestación de la demanda por el lado del demandado, o bien una interposición de excepciones, por ejemplo, dilatorias con las que el demandado puede introducirse al proceso antes de contestar la demanda. Entonces, creo yo que salvo esos actos que se encuentran a iniciativa de las partes, que son actos que corren a cuenta de las partes en cuanto a su impulso, por eso son actos a iniciativa de las partes. Salvo esos actos, todos los demás actos procesales que corresponden al proceso deben de ser impulsados de oficio por el juez. Eso quiere decir que, como aquí no existe la rogación, las partes no tienen por qué solicitar la intervención del juez para que abra y precluya cada etapa procesal. Este impulso procesal de oficio supone entonces que el juez va a ser responsable de ir abriendo y precluyendo cada etapa procesal hasta llegar a la sentencia, sin que las partes deban de requerir en absoluto que el juez impulse el trámite del proceso, porque para eso es precisamente de oficio. El proceso es tan revestido de este impulso procesal de oficio que incluso la ejecución de la sentencia es completamente impulsada de oficio. Una vez la sentencia ha quedado firme, empieza entonces el trámite de la ejecución, en el cual también podemos apreciar la existencia del principio de impulso procesal de oficio. Cuando el juez, como ya lo vamos a ver en su momento, dicta inicialmente la liquidación, la aprueba, requiere de pago y posteriormente impulsa todas las fases hasta llegar al remate, en el caso en que así se pueda, o bien a hacer pago con bienes o dinero embargado dentro del trámite de la misma ejecución. Pero todo es impulsado absolutamente de oficio. Repito, aquí no hay necesidad de que roguemos la intervención del juez, como sí ocurre en el proceso civil, en donde, por virtud de que el principio de acción es el que ilustra el impulso del trámite del proceso civil, las partes deben de ir rogando, y se ha vuelto tan literal eso desde hace muchos años que de verdad hay que rogar en civil para que el proceso camine. Mientras que acá, el impulso, eso supone, como decíamos, que el juez va a ir abriendo, ¿verdad?, agotando cada etapa procesal, precluyéndola y abriendo la siguiente. Tanto es así que el juez va, después de cada etapa procesal agotada, resuelve lo que corresponde, notifica en el mismo momento a las partes y continúa con el trámite del proceso, sin que nosotros debamos solicitar su intervención para que el juez pueda impulsar el trámite del juicio. Por eso la importancia del impulso procesal de oficio, asociada a la oralidad que ya discutimos, a la concentración que atrae la celebración de todos o la mayoría de los actos procesales a una sola audiencia o al menor número de audiencias posibles, y esto combinado además con la tutelaridad, pueden fácilmente explicar que el procedimiento ordinario laboral debiera de ser extremadamente rápido
y expedito tal y como se expone dentro del Código de Trabajo su trámite. Sin embargo, ya vamos a ver pues que hay algunas otras cosas que demoran el accionar de la justicia. Pero en el caso de los principios, este es quizás uno de los más importantes que nosotros podemos apreciar. Después de eso tenemos el principio de antiformalidad. El principio de antiformalidad es más bien denominado si le decimos un principio de poco formalismo. Porque cuando hablamos de la antiformalidad pareciera de que no hay formalidades que cumplir dentro del trámite del proceso y que entonces el proceso podría convertirse en un momento dado en un procedimiento anárquico, en donde como no hay que cumplir finalidades, podemos presentar las cosas como al final se pueda, no tenemos que cumplir ninguna finalidad dentro del trámite del proceso, entonces podemos incluso hasta decidir si asistimos o no asistimos. No. La antiformalidad no se expresa en esa forma. La antiformalidad se expresa en razón de que hay ciertos y determinados requisitos de los cuales se exime a las partes para facilitar el acceso de estas a la tutela judicial, al proceso mismo, porque la tutela judicial, que es la acción por la cual el juez va a abocarse el proceso instaurado por las partes para poder conocerlo y resolverlo, eso se llama tutela judicial. Pero la posibilidad de acceder a esa tutela para que el juez, investido de jurisdicción, conozca y resuelva, se garantiza, en este caso, por medio reducir ciertos y determinados requisitos que en otras áreas del derecho procesal serían imposibles de que no se requirieran a las partes o de que no se exigiera a las partes cumplirlos para acceder precisamente al trámite del proceso de la tutela judicial. Aquí, por virtud de la antiformalidad, ciertos y determinados requisitos no se exigen. Por ejemplo, en el procedimiento ordinario no es obligatoria la comparecencia a juicio con el auxilio de abogado. Este es una pequeña muestra de la antiformalidad. En el proceso civil no podemos comparecer si no es auxiliado por abogado. Aquí no. Aquí podemos comparecer sin el auxilio de abogado. Claro que podría parecer en un momento dado contradictorio, hay que decirlo, que en un proceso en donde hay tanta desigualdad procesal entre las partes, en donde hay tantas limitaciones para que los trabajadores puedan acceder a ese proceso, resulta también ser un poco contradictorio el que se les exonere de comparecer con abogado, tomando en consideración que la mayoría de los trabajadores no tendría la posibilidad de promover por sí solos un proceso de esta naturaleza. Aunque a veces también tenemos que reconocer que aunque comparezcan con abogados, hay abogados que ejercen tan mala profesión que pareciera que no están dentro del trámite del proceso. Pero en todo caso, lo que debemos advertir acá es que aunque sea necesario realmente el abogado para orientar, asesorar y defender los intereses del trabajador dentro del juicio, muestra el impulso de la antiformalidad es que no se exige precisamente el auxilio para comparecer al proceso. El trabajador podría precisar auxilio profesional, no es requisito. Pero hay otras situaciones en donde también se aprecia la antiformalidad. Por ejemplo, no hay obligación en cada una de nuestras actuaciones de citar el fundamento de derecho, ni hacer aparecer la cita legal en que descansa el planteamiento general de la acción que estamos promoviendo. Esto también sería un requisito ineludible en el proceso civil, en donde todo debe ir con fundamento de derecho, debe además hacerse cita legal, porque es un requisito. ¿Por qué? Porque en el proceso civil, el principio rector para la formalidad de las actuaciones es precisamente el formalismo. Aquí es antiformal, allá es formalista. Entonces allá todos son imposibles de dejar de cumplirse. Pero aquí por la antiformalidad no se deben de cumplir. Estos son muestras muy claras de que esos requisitos son acá idos en favor de favorecer el acceso de las partes al proceso, especialmente el acceso de la parte que más dificultad tiene para acceder al proceso en virtud de la condición en la que se encuentra, refiriéndonos expresamente al trabajador. Entonces la antiformalidad la vamos a entender como poca formalidad, porque hay otras formalidades que aún existiendo el principio de antiformalidad como ilustrador del proceso laboral, sí se van a exigir. ¿Cuáles? Por ejemplo, la designación del tribunal al que nos estamos dirigiendo,
los datos de identificación personal o generales del actor, por ejemplo. No podemos dejar de identificarlo con todo y sus datos personales, porque no podemos tampoco promover una acción sin que se identifique quién la promueve. Los jueces de trabajo no podrían adivinar quién está compareciendo acá como actor a instaurar una demanda si no se ha identificado. Tampoco podríamos eximir en una demanda de los requisitos que se señale el lugar en donde el actor va a recibir sus notificaciones y el lugar en donde hay que notificar al demandado. Igualmente, tampoco podríamos eximirnos de citar el objeto del juicio, es decir, por qué venimos a demandar, cuál es el objeto de instaurar esta demanda laboral, y tampoco podríamos eximirnos de ninguno de los requisitos normados en el artículo 332 del Código, que es el que expone cuáles son los requisitos que debe cumplir la demanda. Esos se pueden considerar elementales, mínimos, pero hay que cumplirlos. Y entonces ahí es donde precisamente la denominación del principio más se refiere a pocos formalismos y no a antiformalidad. Porque la antiformalidad tendría que ser entonces, como decíamos, promover un proceso prácticamente anárquico en donde no se cumple ningún requisito. Aquí sí se cumplen requisitos, por supuesto, los que son ineludibles, como los que acabo de citar, pero otros, como los que también cité en el ejemplo, esos no se deben de cumplir porque hacia ahí va orientada la exigencia de poco formalismo que se da mediante la aplicación de este principio de antiformalidad. Si hay dudas, por favor, vamos preguntando con toda confianza. Después viene el principio de inmediación procesal. Por virtud del principio de inmediación procesal, esto es importantísimo y generalmente nos lo explicaron mal en teoría general del proceso. Antes entendíamos que la inmediación procesal consistía en el contacto obligado del juez con las partes en el momento de la recepción de la prueba. Se nos explicaba, a muchos se nos explicó durante los cursos de teoría general del proceso, que la inmediación radicaba precisamente en la obligación del juez de fiscalizar la recepción de la prueba. Entonces se entendía como que la obligación del juez, por virtud de la inmediación procesal, era únicamente la de estar presente en el momento en que se rendía la prueba dentro del proceso, y hasta ahí se quedaba la inmediación. Ahora, eso, aunque es parte de la inmediación, no es lo único que en realidad acredita que el principio de inmediación procesal efectivamente se está aplicando dentro del proceso. La inmediación supone, la inmediación bien entendida, ¿verdad?, en el amplio alcance que tiene el principio, supone el contacto obligado del juez con las partes a lo largo de todo el trámite del proceso, más en uno como este, en donde hay concentración porque se atrae la celebración de la mayoría o la totalidad de los actos procesales a una sola audiencia o el menor número de audiencias posibles, en donde el proceso además es oral, en donde se impulsa el oficio y supone que el juez va resolviendo, ¿verdad?, y precluyendo cada etapa procesal, y en donde además existe la totalidad de equilibrio, de igualdad que se encuentra menguado en esta relación procesal. No podríamos imaginarnos un proceso con estos principios sin inmediación procesal, porque la presencia del juez aquí es obligada, desde que inicia el proceso y a la audiencia dentro de la cual se va a ventilar la mayoría o la totalidad del juicio, la sentencia, como ya lo señalé cuando explicaba la concentración. El juez tiene que estar presente para regular cada una de las etapas del proceso, irla, como decíamos, precluyendo o agotando, abriendo la siguiente e incluso ir resolviendo las posibles impugnaciones de las partes, impulsando trámite de estas impugnaciones, resolviéndolas también dentro de la audiencia, si eso e incluso otorgando las posibles apelaciones, examen de alzada que puedan tener las partes contra esas resoluciones de las impugnaciones. Además de que el juez va haciendo la notificación de todo lo que resuelve dentro del proceso de las partes dentro de la misma audiencia de juicio. Esto supone un contacto obligadísimo del juez para con las partes y el trámite del proceso a lo largo de todo este. Esa es la verdadera inmediación procesal. No solo la que se refiere al momento de que el juez esté presente cuando se rinde la prueba. No, esa es una parte de la inmediación. Pero en procesos como este, la inmediación supone la presencia del juez a lo largo del trámite del juicio.
Hace 20 años, aún en los tribunales de trabajo, la inmediación se suponía que existía con que el juez estuviera dentro del tribunal, aunque no estuviera en la audiencia, porque en ese momento las audiencias se realizaban dentro del mismo ambiente del juzgado. Si habían 4 mesas de 4 oficiales, en las 4 podía haber audiencias al mismo tiempo y el juez no podía estar en ninguna de ellas. Posiblemente el juez sí estaba dentro del juzgado en su despacho, leyendo la prensa, revisando algún expediente, pero no estaba dentro de la audiencia. Ahí no había inmediación tampoco, porque la inmediación no se da por el hecho de que dentro del mismo recinto donde tenga su sede el juzgado también esté el juez, pero no dentro de la audiencia. Eso no es inmediación. Para que se dé la inmediación dentro de la audiencia. Porque si no, ¿quién resuelve el trámite del proceso ahí? No hay nadie más con la autoridad del juez dentro de la audiencia. Muchas veces hubo problemas en estos casos que les decía de hace 20 años, cuando la inmediación no se respetaba, en los que hubo impugnaciones, por ejemplo, en el momento de la prueba, hubo impugnaciones o abusos por parte de los abogados, muchas veces del empleador, que en el momento de la prueba de confesión judicial empezaban a comunicarse con su cliente en repetidas ocasiones para trasladarle posiblemente la forma de contestar la prueba de confesión judicial. Eso era notoriamente ilegal, desvirtuaba la prueba. El abogado no tiene por qué participar. Y ahí, muchas veces, los abogados de los actores impugnaban, pero el juez no estaba dentro de la audiencia. Y aunque el oficial fuera muy competente e intentara poner orden en la audiencia, al oficial no lo iba a respetar nadie. Por eso el juez tenía que estar como parte de su función por virtud de este principio de inmediación, que repito, no se limita simplemente a que el juez esté presente en el momento en que la prueba se rinde, sino a lo largo de todo el proceso. En un procedimiento ilustrado por estos principios que estamos aprendiendo acá. Entonces la inmediación procesal, como decíamos, supone la presencia del juez a lo largo de todo el proceso, porque es el juez a quien le corresponde resolver todas las etapas procesales y todas las incidencias procesales que se puedan ir promoviendo a lo largo de la audiencia dentro de la cual se verifica el juicio. Muy bien, si estamos quedando claros, seguimos avanzando, si no, por favor, interrumpe. Aquí tenemos buenas tardes. Adelante, compañera, diga. Fíjese que yo tengo un concepto acerca de este principio de inmediación. ¿Se lo puedo decir para que usted me diga si está bien? Sí, dígame. Yo tengo que este principio establece que debe haber un contacto directo entre el juez y las partes y que está regulado en el artículo 68 de la ley del organismo judicial y en el 129 del Código Procesal Civil y Mercantil. Repítame, por favor, la definición que usted entiende por inmediación. Yo entiendo lo que usted acaba de explicar, pues que me queda más claro que el juez debe estar en todo el proceso, ¿verdad? Entonces, pues también lo veo aquí como similar. El juez tiene que, bueno, debe de estar en contacto directo entre las partes también. Pero, ¿cuál era la duda entonces? No, solo para preguntarle si estaba bien también el concepto que pues yo ya como que tenía, ¿verdad? Vuélvamelo a repetir, disculpe, el concepto que usted tenía. Que debe haber, el principio de inmediación establece que debe haber un contacto directo entre el juez y las partes, y que están regulados en el artículo 68 de la ley del organismo judicial y en el 129 del Código Procesal Civil. Sí, se queda corto, ¿verdad? Porque es un contacto directo entre el juez y las partes, pero ¿en qué momento? ¿O en qué momento? ¿Verdad? Es bastante parca, como usted puede apreciarlo, es bastante parca, porque pudo haber sido mucho más clara en el sentido de decir, bueno, ese contacto directo entre el juez y las partes, pero a lo largo de todo el proceso, porque esa es la inmediación. Es decir, contacto directo entre el juez y las partes, pero ¿en cuál de los momentos del proceso o en todo el proceso? Por eso nosotros hacemos hincapié en que ese contacto del juez con las partes es a lo largo de todo el trámite del proceso, porque el proceso se va a diligenciar dentro de la audiencia, como ya lo vamos a aprender más adelante. Ahí es donde se van a intentar cumplir todas las etapas del juicio. Entonces ahí el juez tiene que ser
inmediato a las partes a lo largo de todo el juicio, porque de lo contrario no se cumple la inmediación. Entonces la relación que hacen esas normas que usted me acaba de citar están un poco parcas, ¿verdad? Porque no individualizan en qué momento es ese contacto del juez con las partes. El único momento que se puede definir en cualquiera de estos espacios es que es a lo largo de todo el juicio, para que de verdad sea inmediación. Porque si no caemos, como decíamos, en el error de cuando nos enseñaron teoría general del... No sé si a ustedes les pasó, pero yo soy estudiante más, por supuesto, y a mí ya me enseñaron los profesores de teoría general del proceso que la inmediación radicaba fundamentalmente en el contacto del juez con las partes en el momento de la recepción de la prueba, y eso es solo una parte de la inmediación. La inmediación es a lo largo de todo el proceso, no solo es en ese momento, porque entonces ya no hay inmediación. Eso sería, si solo es en el momento de la recepción de la prueba, sería una inmediación muy parcial, porque entonces el juez quiere decir que no estaría presente en el resto del trámite del juicio, y la inmediación es vital para que el juez cumpla su función de resolver, efectivamente, de conocer y resolver cada etapa del proceso, como corresponde. Máxime cuando el juicio es concentrado, es oral, actuado en audiencias sucesivas. No concibo un juicio de esta naturaleza donde el juez no esté físicamente, ¿verdad? Porque entonces no habría la inmediación. No sé si con eso quedamos claros. Licenciado, perdone. Adelante. Una consulta, licenciado, me surge la duda, digamos, ante el incumplimiento de un principio, como en este caso, ¿cuál sería la vía sería por incidente en el mismo momento del proceso o después plantear una impugnación, o cómo sería para poder hacer un llamado al resto de un principio? Bueno, es que si el juez no está, por ejemplo, la audiencia juicio oral, como lo vamos a ver más adelante, yo llego a la audiencia y la voy a abrir solo con el oficial de trámite y la otra parte, desde ahí no permito que se abra la audiencia. Desde ahí le hago ver al oficial, mire, el juez tiene que estar. Existe el principio de inmediación. ¿Quién va a resolver aquí todas las incidencias que se den dentro del juicio? ¿Quién va a resolver nuestros actos de impugnación? ¿Quién va a ordenar además el trámite internamente para que no se vuelva esto un caos aquí dentro de la audiencia y la otra parte y yo querramos intervenir al mismo tiempo, o en un momento dado lleguemos al diálogo directo y se pierda el orden aquí? Desde ahí se pone el orden. No hay necesidad de impugnar, simplemente decir, no, yo, por favor, solicito que venga el juez y que cumpla la función que le ordena la ley de dirigir la audiencia y con ello cumplir la inmediación procesal que debe tener en el contacto con las partes que estamos aquí presentes. Igualmente, cualquiera de los principios, en el momento en que advirtamos que no se va a cumplir, tenemos la posibilidad en ese momento de oponernos a celebrar un juicio sin esos principios. Por ejemplo, si yo llegara a una audiencia y me dicen que el proceso no va a ser oral, sino que tengo que oponerlo y presentarlo todo por escrito, en ese momento yo hago ver que el proceso es oral. Si yo llego, por ejemplo, a una audiencia en donde, llegado el momento de la confesión judicial de la parte demandada que propuso mi cliente, el juez me pide a mí que yo presente la plica por escrito donde van las preguntas que deben dirigirse. Y yo le hago ver que yo las deseo dirigir oral porque el proceso es oral. Que las voy a dirigir oralmente y que él las califique y que dirija las que quiera, pero que yo no llevo nada apuntado porque me gusta dirigirlas de forma oral. Y el juez me diga, no, no puede, tiene que ser por escrito. En ese momento le impugno. Entonces le digo, bueno, resuélvame pues que tiene que ser por escrito, y entonces lo impugno con un recurso de nulidad. Porque no me pueden privar a mí de actuar oralmente si yo quiero. Yo puedo interrogar testigos, dirigir las acciones de la confesión judicial en forma oral. Si el proceso todo es oral. Y hasta cualquier otro principio, ¿verdad? No. Lo que tenemos que estar simplemente es atentos al momento en que se quiere desvirtuar la aplicación de los principios y entonces oponernos primero. Y si no da aunque nos opongamos, entonces interponemos el recurso de nulidad para que deje esto la acción arbitraria que quiere desplazar la aplicación del principio para contrariarlo. Excelente, muchas gracias, licenciado, muy amable. Gracias. Muy bien, entonces vamos con el principio de sencillez. Tanto el principio de sencillez como el de economía procesal, que está en la siguiente lámina, son principios aliados del principio de antiformalidad. Los tres van
de la mano, porque los tres una coincidencia, que es buscar facilitar el acceso de las partes y especialmente de la parte más desigual dentro de la relación procesal que vamos a aprender acá, al trámite del proceso. Es decir, que sea de fácil acceso al trámite del proceso y con ello que se pueda también convertir en fácil el acceso a la tutela judicial, que es eso que explicaba hace unos minutos, relacionado con que el juez pueda abocarse el conocimiento de un proceso en el que las partes o una de las partes ha expuesto sus pretensiones y tiene el derecho a que el juez pueda conocer y pronunciarse sobre eso y se lo haga saber. Eso es tutela judicial. Nadie puede impedirme a mí que yo, por absurda que sea mi pretensión, la exponga ante la justicia y la justicia sea la que me diga, en todo caso, si estoy en lo correcto o no incorrecto y me resuelva como debe resolverme de acuerdo con la ley. Entonces, la sencillez y la economía buscan lo mismo. En el caso del principio de sencillez, se explica diciendo que mediante el principio de sencillez se busca por hacer que el proceso o el acceso al proceso sea revestido de la mayor facilidad posible para que las partes puedan acceder. La sencillez para operar en mucho descansa en la antiformalidad. Un proceso revestido del mínimo de requisitos posibles es sencillo, pero también es antiformal. Porque supone que cualquier proceso que es sencillo no ha adoptado la formalidad como una forma de regular el acceso al proceso, sino todo lo contrario. Ha adoptado el poco formal o la antiformalidad para que las partes puedan acceder al proceso. Entonces lo que busca es que se imponga a las partes el mínimo de requisitos posibles para que el acceso sea muy fácil, para que acceder a que el juez de trabajo pueda conocer y resolver nuestras pretensiones sea lo más fácil posible. Y en el caso de la economía procesal, que va seguido de esta lámina, como decíamos, en el caso de la economía procesal, vamos a ver que lo que busca el principio de economía procesal es la baratura del proceso. En este caso, eximir a las partes de tener que litigar dentro de un proceso que resulte oneroso. Por eso, el acceso a la tutela judicial aquí, el acceso al proceso, no tiene ningún costo. Es gratuita la justicia en Guatemala. En algunos ordenamientos legales incluso ya se han regulado, en contra de la economía procesal, por supuesto, ya se han regulado tasas para acceder al trámite de los procesos. Aquí mismo, en Guatemala, ya hubo la pretensión de modificar el Código Procesal Civil para establecer algunas tasas para acceder a la justicia procesal civil. Se quiso regular tasas para la ejecución, se quiso regular tasas para los procesos mercantiles, se quiso regular tasas para los procesos civiles. Por supuesto, eso no pasó, porque sería contrario a la Constitución, ¿verdad? En la Constitución ya se dice que el espíritu de la justicia es gratuito. Entonces había que reformar la Constitución primero para poderle crear tasas a la justicia y hacerla onerosa. Pero la economía procesal en general lo que busca es la baratura del proceso. ¿Y cómo se puede evitar que un proceso, aún sin tener tasas que impliquen que las partes deben pagar lo que el aparato de justicia gaste en la impartición de la justicia, aún sin eso, el proceso podría ser caro? ¿Por qué? Podría ser caro si se exigen formalismos que impliquen desembolsos. Yo creo que nació primero el de María René. Una de las formas en las que se aprecia con total claridad que hay economía procesal, que explicamos, no hay obligación de contratar abogado para que asesore al trabajador en las demandas que éste pueda promover en contra del empleador, y ahí se aprecia que lo que se busca es la economía procesal. ¿Por qué? Porque los gastos de asesoría profesional van por cuenta del trabajador cuando el trabajador requiere la asesoría, y esto supone, por supuesto, una erogación para el bolsillo del trabajador, que muchas veces, por supuesto, no se hace al principio del proceso, más si se trata de un trabajador que está promoviendo un juicio por despido, porque quien está promoviendo un juicio por despido normalmente no tiene un centavo, lo dejaron sin ingresos, no puede pagar un juicio. Esos acuerdos para tramitar esos juicios en favor de esos trabajadores que no tienen un centavo se hacen
para cobrar al final, cuando el juicio haya terminado. Pero aún así va a presentar una cuestión de carga onerosa que en muchos casos se puede evitar si el trabajador no es asesorado por abogado, en ese caso en concreto. Pero también el hecho mismo de que la justicia permita que el trabajador pueda litigar sin utilizar un papel determinado, un tipo de papel determinado que resulte siendo más costoso que el propio papel bond. Ya hace mucho tiempo en el proceso civil, en donde se exigía litigar en papel español hace muchos años, esas son también muestras del principio de economía procesal. También son muestras de economía procesal el situar tribunales dentro de la jurisdicción departamental y municipal en donde puedan vivir las partes, para que esto no imponga que el proceso haya que tramitarlo en una jurisdicción geográfica distinta que a la vez genere gastos para las partes en el hecho de trasladarse y desplazarse de sus residencias hasta donde está el juzgado. Todo eso es economía procesal. Y por supuesto que es economía procesal el que no se fijen tasas para el acceso a la justicia, como se fija en otros ordenamientos o como se intentó hacer aquí en el proceso civil. Por eso decía que la economía procesal va de la mano con la sencillez y con la antiformalidad o poca formalidad. Un proceso poco formalista es sencillo y además es económico. Por eso es que van de la mano los tres principios. Después de ello tenemos el principio de celeridad. En el principio de celeridad vamos a apreciar fundamentalmente la inspiración expresada en que el proceso sea expedito en su trámite. A esto se refiere, fundamentalmente a este principio se hace referencia cuando se habla de una justicia pronta y cumplida. Se habla en relación a que el proceso sea rápido, a que su tramitación se resuelva lo más rápido posible. La celeridad tiene mucha relación con el anhelo general de la justicia, que es no solo abocarse al conocimiento de los conflictos de las partes y su resolución, sino además hacerlo rápido. Por virtud de la celeridad, lo que se establece es la obligación de los tribunales de resolver de manera pronta el trámite del proceso. Un proceso celérico está revestido por otros principios que puedan posibilitar la celeridad. Aquí encaja perfectamente, ¿por qué? Porque el proceso es concentrado, es oral, es tutelar y además es impulsado de oficio. Entonces, un proceso impulsado de oficio se supone que debe ser celérico. El proceso impulsado por virtud del principio de rogación, ese sí no puede ser celérico, porque ese supone la actividad del tribunal va siendo rogada por las partes. Aquí no. Entonces, todo el andamiaje de principios nos permite presumir que el proceso es celérico y que, por lo tanto, este principio de celeridad que busca que el proceso sea expedito y se resuelva prontamente la pretensión de las partes, está presente por virtud del andamiaje de principios, ¿verdad? Si esta celeridad existiera dentro de un proceso en donde los principios que hemos visto no fueran los que relacionamos, sino fueran otros, por ejemplo, los del proceso civil, entonces no podríamos hablar de celeridad. Porque el proceso civil, impulsado por la rogación, fundamentalmente, y los rigorismos o el formalismo, se vuelve un proceso lento. Su naturaleza es lenta en obediencia a esos principios. No sé si estamos claros hasta ahí. Si no, vamos preguntando. Ahora bien, el principio de igualdad procesal. Miremos el principio de igualdad procesal. Por virtud del principio de igualdad procesal, que se busca fundamentalmente es que impere que la oportunidad de las partes a ejercer el acceso a la jurisdicción y dentro de ello oponer los recursos y los medios de defensa que estén a su alcance para contradecir el derecho de la otra parte o para sustentar el derecho por ellos ejercido, debe ser exactamente igual. Ambas tener las mismas oportunidades dentro del trámite del proceso en relación a poder actuar de manera igual en cada una de las actuaciones
procesales de las que se compone el proceso. Por eso se habla mucho de que la igualdad procesal, lo decíamos cuando mirábamos uno de los principios iniciales de la tutelaridad, decíamos que la igualdad procesal es uno de los principios que se encuentra menguado dentro de la relación procesal que vamos a ver aquí dentro del proceso laboral, porque la diferencia entre las partes es abismalmente diferente. La relación procesal entre partes no es igual. Tenemos por un lado al empleador, que normalmente va a aparecer como demandado en muchos procesos, cuyas posibilidades de librar un proceso que pueda resultar oneroso, largo, son muy grandes, todas las que pudiera disponerse, mientras que las posibilidades para el trabajador de aguantar un proceso que demore, que además se pueda convertir precisamente porque demore en oneroso, son en realidad pocas. Entonces las condiciones para acceder a la relación procesal de una parte y la otra son totalmente diferentes, y por ende la igualdad procesal va a ser también bastante notoria en cuanto a que no se va a cumplir. Entonces, para robustecer el principio de igualdad procesal tenemos la tutelaridad, que mediante la inserción, como decíamos en el momento en que explicamos ese principio, de ciertas y determinadas normas, pretende igualar una relación procesal que por naturaleza es desigual entre las partes de la relación laboral que comparecen a discutir el objeto del juicio en el procedimiento laboral. La igualdad, entonces, aquí no la vamos a observar plenamente como la observamos en el proceso civil, entre partes, discutiendo derechos privados. La vamos a observar con cierto nivel de deficiencia, porque no vamos a lograr equilibrar las diferencias entre las partes de la relación procesal. No la vamos a poder equilibrar, pero sí vamos a poder, de alguna manera, paliar la desigualdad que existe entre una y otra de las partes por virtud del principio de tutelaridad que va a fortalecer la existencia de este principio de igualdad procesal. Alguien está escribiendo aquí en la pantalla, no sé por qué, pero podría preguntar usando el micrófono, si me hace favor, para no escribir en la pantalla. Así tengo el gusto de saludarlo si me pregunta por el micrófono. Bien. Parece que es un poco tímido, prefiere preguntar anotando aquí encima de lo que escribí. Bien, si estamos claros con la igualdad, veamos entonces el principio de iniciativa a cargo de las partes. El principio de iniciativa a cargo de las partes es, en pocas palabras, el principio que instituye que ciertos y determinados actos procesales dentro del juicio van a estar a cargo de las partes. Y obligadamente van a ser las partes las que van a tener que impulsar cierta actividad dentro del proceso, porque esa actividad no va a poder ser impulsada de otra forma que no sea a iniciativa de ellas. ¿A cuáles actos me refiero? Básicamente a los actos de iniciación procesal del juicio, que ya citaba cuando miraba el impulso procesal de oficio. Por un lado, la demanda, por el lado del actor, y por otro lado, la contestación de la demanda por parte del demandado, o bien, si éste se introdujo al proceso por virtud de presentar excepciones dilatorias antes de contestar, porque tiene esa opción, como la vamos a conocer ya cuando veamos el juicio, entonces el acto de introducción procesal para el demandado no va a ser la contestación de la demanda, va a ser la interposición de excepciones dilatorias. Y ese va a ser su acto de introducción procesal, y ese también va a ser su acto a iniciativa a cargo de las partes. Esos actos que acabo de mencionar van a ser los que van a estar a iniciativa a cargo de cada una de las partes. Por el lado del actor, como decíamos, la presentación de la demanda, y por el lado del demandado, típicamente la contestación de la demanda, pero si opta primero por presentar excepciones dilatorias, entonces su acto a iniciativa de parte va a ser el de las impugnaciones. Ahí con ese acto se va a introducir al trámite del proceso. Ya los demás actos que las partes van a ir cumpliendo dentro de la dinámica del trámite del proceso ya no son a iniciativa de ellos, porque el proceso ya empezó. La iniciativa a cargo de las partes se refiere a los actos de introducción procesal, porque como ya lo dije, todos los demás actos del proceso
proceso los va a ir incluyendo el juez por virtud del principio de impulso procesal de oficio. Entonces aquí estamos hablando básicamente, cuando decimos activar las partes, de los actos que les corresponde a las partes para introducirse al trámite del proceso, que son, como ya se dijo, por el actor la demanda, por el demandado la contestación de la demanda, o bien las intervenciones dilatorias, si es que usa la interposición de excepciones para introducirse al trámite del proceso. Después viene el principio de preclusión procesal. La preclusión procesal es un principio importantísimo que impone la imposibilidad, una vez cumplida una etapa procesal, de poder regresar a esta. A eso se refiere la preclusión. Cada etapa que se va cerrando dentro del trámite de proceso queda precluida. Entendido, la acción de precluir como la imposibilidad de regresar a la etapa anterior. ¿Por qué la preclusión procesal es importante? Porque es lo que le da certeza al trámite, certeza jurídica. Si agotáramos una etapa de proceso, pero después pudiéramos regresar a ella, entonces tendríamos un proceso caótico, que no sabríamos cuándo va a terminar. La preclusión procesal va, como decíamos, dando por agotada cada etapa del proceso y también generando el impulso para abrir la siguiente etapa procesal, sin que podamos regresar por virtud de la preclusión a la etapa anterior. Por ejemplo, el demandado, como lo vamos a aprender en el proceso, debe ofrecer toda su prueba para contrariar la posición del actor y para probar sus propias pretensiones, debe ofrecerla toda en la contestación de la demanda. Supongamos que el demandado demanda y después de haber contestado la demanda, cuando ya se ha precluido esa etapa procesal, él desea volver a agregar nuevos argumentos del juicio y a ofrecer nueva prueba. Eso ya no puede hacerlo, porque ya no puede regresar a la etapa procesal en la que correspondía haber hecho todos los argumentos que correspondiera hacer y además ofreció toda la prueba que correspondiera para contradecir al actor y también probar lo propio. Otro ejemplo. Si yo soy el demandado, yo tengo la opción, como decía hace un momento, de contestar la demanda en el día y hora señalado para eso ya dentro del juicio, o de optar por interponer excepciones dilatorias antes de contestar la demanda. Entonces, llega el día y hora para el juicio y contesto la demanda en sentido negativo y a partir de ese momento entonces empieza el desarrollo del proceso con las demás etapas. Pero después me doy cuenta que debía haber presentado excepciones dilatorias porque había fundamento para promover alguna. Y entonces después de contestar la demanda, yo interpongo excepciones dilatorias. Eso no va a ser posible que me lo admitan porque ya está precluida la etapa en la que correspondía que yo pudiera interponer las excepciones dilatorias. Si me la admitieran ahora que la estoy presentando después de la contestación de la demanda, sería regresar a una etapa del proceso que ya precluyó y a la que no puedo regresar. Precisamente el principio de preclusión procesal. Muy bien, vamos a terminar estos dos principios que nos faltan. En la próxima clase empezar otro tema. El principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba. Este es un principio importantísimo que en la existencia de un sistema de valoración y apreciación de la prueba propio del procedimiento laboral, aunque no único. A ver, ¿qué quiero explicar? Que aunque tenemos un sistema de valoración y apreciación de la prueba propio aquí, dentro del procedimiento laboral que vamos, no es el único con el que debemos de apreciar y valorar toda la prueba. El artículo 361 nos habla de el sistema de valoración y apreciación de la prueba en conciencia, que es el que corresponde aplicar acá, al procedimiento laboral, y que es el que permite la apreciación y valoración de la prueba en base a los principios de justicia y equidad. Eso de que se permita la valoración y apreciación de la prueba en base a los principios de justicia y equidad y a la apreciación realista del juez sobre los hechos que juzga, es lo que impone la existencia de este principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba. Porque precisamente el que el juez pueda valorar sobre los principios de justicia y equidad y con base en el principio de realidad, es lo que hace que sea flexible la apreciación de la prueba y que el juez pueda ver más allá de lo que podría ver
si lo limitáramos con un sistema de apreciación y valoración de la prueba que le dijera de antemano qué valor debe darle a cada prueba que va a rendir las partes dentro del juicio. Entonces, por eso se asume que aquí tenemos la existencia del principio de flexibilidad de la apreciación de la prueba, porque tenemos un sistema dentro del procedimiento laboral, el área individual, que permite al juez apreciar y valorar la prueba en base a conciencia. Pero no es el único sistema de valoración y apreciación. En el mismo 361 podemos apreciar que, por ejemplo, la prueba de confesión judicial, que es la sinonimia de la declaración de parte en el juicio civil, esa prueba en específico, la confesión judicial, no se valora y aprecia con el principio de la apreciación en conciencia, que es el que impone la aplicación del principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba de juicio, sino que se aprecia con base en el sistema de apreciación y valoración de la prueba legal o tasada, que es propio del proceso civil y que además es un sistema primitivo de valoración y apreciación de la prueba, porque en ese sistema es en donde se le dice al juez con antelación, la ley le dice qué valor debe conferirle a la prueba. Ahí no hay flexibilidad, lógicamente, en la apreciación de la prueba. Pero no es el único sistema de valoración y apreciación que se aplica también, además del propio del proceso laboral, sino también tenemos otro, como dice el 361, que es el de la sana crítica, que se va a apreciar para valorar fundamentalmente y apreciar los medios de prueba de documentos y aquellos medios de prueba en donde los hechos probados le consten personalmente al juez. ¿A qué medios de prueba se refiere la actividad de la sana crítica, también procesal civil, para valorar y apreciar pruebas del procedimiento laboral? Se refiere a los documentos, como ya dije, en todas sus especies, exhibición, reconocimiento, documentos genéricos, refiere a la inspección ocular y al reconocimiento judicial, que son medios de prueba en donde el resultado le consta personalmente al juez. Esos se deben de apreciar con base en la sana crítica. Entonces, como resultado tenemos que los medios de prueba que efectivamente se van a valorar con el propio sistema de apreciación del juicio laboral son, en realidad, los relacionados con la prueba de testigos, con la prueba y pues prácticamente nada más. Porque al final lo que tenemos dentro del proceso es un sistema mixto de valoración y apreciación que permite o que obliga a la aplicación de diversos sistemas de apreciación y valoración de la prueba dentro del juicio. Pero lo importante para efectos del principio es la flexibilidad de la prueba. En la apreciación de la prueba está presente con la existencia del sistema de valoración y apreciación en conciencia de la prueba, que es el 71. Como decimos, se aplica parcialmente a ciertos medios de prueba, porque hay otros medios de prueba que, de acuerdo con el 361, como ya dije, se deben valorar y apreciar con sistemas de valoración y apreciación de prueba propios del proceso civil. Y finalmente, el principio de primacía de la ley especial sobre la ley general. Este es importantísimo que lo entendamos, porque este está ubicado en primer lugar en el artículo 13 del judicial y supone como principio sobre la ley general prevalece la ley especial. Es eso que donde exista un supuesto en la ley general aparentemente aplicable al caso en concreto, dentro del área en donde se ejerce la función de juzgar, pero exista a la vez una norma especial que regule concretamente y específicamente los derechos que están discutiendo dentro del juicio, entonces ahí en ese momento prevalece la ley especial sobre la ley general. En otras palabras, por ejemplo, el recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria está normado en el procedimiento ordinario laboral como un medio recursivo en el artículo 365. Pero también está normado en la ley del organismo judicial. Y también está normado en el Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál aplico? Esto en valencia de la ley especial, porque estoy dentro del trámite de un juicio laboral y ahí es donde voy a interponer revocatoria, aplico, por supuesto, la norma del Código de Trabajo que norma la aplicación o la posibilidad de interponer revocatoria. Lo que hago, lo anticipo de una vez, lo que hago es que integro el trámite. Porque si vemos el 365, el Código de Trabajo, donde se regula la revocatoria,
no hace constar cuál es el trámite completo del recurso. Entonces integro, eso sí puedo hacer. Integro el trámite del recurso con lo que diga el código y lo complemento con lo que dice el procesal civil, el cual no aplico porque me esté pasando encima de la prevalencia de la disposición especial sobre la general, sino lo aplico por virtud de otro conducto, que es el de la notoriedad. Normado en el artículo 326 del Código de Trabajo, yo puedo traer la aplicación del Código Procesal Civil, media vez no contraía los principios del proceso laboral, en casos como ese. Y entonces integro el procedimiento y ahí tengo ya todo el recurso. Pero no porque haga prevalecer la aplicación de todo lo que dice el procesal civil en relación a la revocatoria y los formalismos que se pueda revertir allá sobre lo que dice el Código de Trabajo. Yo aplico el recurso revocatorio del Código de Trabajo en prevalencia de la ley especial. Y después integro lo que le falte al trámite de que no haya sido previsto dentro del código y con eso completo el recurso. Pero mi recurso sigue siendo el que está normado en el Código de Trabajo. Andrea Arreola, ¿preguntaba algo? Sí, Lic, buenas tardes. Tengo una duda sobre este principio. Dígame. En este caso, ¿y una ley favorece más al trabajador? Aunque sea general, ¿se aplicaría esa o igualmente se aplicaría la ley especial que diga? Esa sería mi... No, es que ahí entramos en otra área de discusión. Ahí entramos en el área de la norma de la condición más beneficiosa. Ahí, por ejemplo, si tenemos dos cosas que se coincidan a la vez. Por ejemplo, supongamos que una legislación, la ley de servicio civil podría ser de la Administración Central. No se prevé lo relacionado a el plazo de prescripción en caso de demandar, por ejemplo, que el objeto de la demanda sea nulidad de una terminación por simulación de contrato o por simulación de la terminación. Eso no se prevé en la ley de servicio civil. La ley de servicio civil simplemente prevé el juicio por despido en el caso de despido arbitrario o incausado. Entonces yo aplico, por supuesto, supletoriamente lo que dice el Código de Trabajo y, por supuesto, aplico supletoriamente también lo que dice la teoría general de las nulidades del Código Civil. Y planteo el juicio ordinario de nulidad de la simulación que se usó en el contrato para disfrazar mi contrato con otra naturaleza que no fuera la de laboral. Ahí ya estoy haciendo aplicación de varias cosas. Primero, de la norma más beneficiosa, que es la del código, porque aunque no corresponde al servicio público, es una norma que resulta más beneficiosa para este trabajador porque lo que él quiere que se discuta como objeto dentro del juicio no está normado en la ley especial. Pero también estoy aplicando supletoriamente, esa aplicación de la norma más beneficiosa también está siendo posible porque estoy aplicando supletoriamente una institución procesal que corresponde al Código de Trabajo. Pero en general, a lo que se refiere esto de la primacía de la ley especial sobre la ley general, es a que normalmente estamos hablando de leyes que corresponden a escenarios distintos. En el ejemplo que les cité, la ley del organismo judicial no regula situaciones de orden laboral. El Código de Trabajo, sí. Entonces, normalmente la primacía de la ley especial sobre la general se va a dar entre dos leyes de ámbitos distintos. De ámbitos distintos que regulen en alguna parte de instituciones que podrían, en un momento dado, tener aplicación acá. Mientras que la aplicación de la norma más favorable o de la condición más beneficiosa, como más bien se llama al principio, puede darse derivado de un conflicto entre dos leyes de la misma naturaleza que regulen una mejor que otra un mismo derecho. Entonces ahí tenemos la aplicación de la condición más beneficiosa. Con eso se lo expliqué mejor, creo. ¿Estará claro? Muchas gracias, Lic. Sí quedó bastante claro. La diferencia es de que en este caso, como usted indicaba, serían leyes total distintas. En eso había la diferencia. Gracias, Lic. Sí, pero yo quisiera que siempre usted lea, abunde más sobre el tema y si tiene una nueva duda producto de esa retroalimentación que va a hacer, en cualquier momento
en la clase del miércoles vuelva usted a intervenir y seguimos hablando del tema. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, jóvenes, faltan 3 minutos para las 7. Tengo todavía que convertir la grabación de esta clase antes de entrar a la siguiente sección y ustedes van para su clase de notariado. Así que, bueno, hoy no tienen notariado, hoy tienen procesal civil, ¿verdad? Pero entonces,